Señoras y señores, tengan todos muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Punto de Vista, una visión transparente al acontecer nacional e internacional. Estamos por RTV, la nueva imagen de Honduras, con una autonomía territorial de cobertura en los 18 departamentos y en los 298 municipios. El tema de Punto de Vista hoy, en el seguimiento a tratar de cumplir con los mandatos que la misma Constitución de la República establece legalmente. Los medios de comunicación se instituyen para informar, formar opinión, concientizar, educar y entretener. Pues en ese orden de ideas, nosotros ahora hemos decidido solicitar el acompañamiento de dos distinguidas personalidades del campo espiritual de la Iglesia Evangélica Reformada, que la representa el reverendo Daniel Romero, y por otro lado, la representación de la Iglesia Católica, que por estar recién llegado, yo le voy a permitir, padre, que por favor se me identifique. Muy buenas, mi nombre es el padre Noel Ortiz, soy diácono de la Iglesia Católica y es un gusto estar hoy con ustedes y también compartiendo en este canal televisivo junto al hermano Olman. Increíble que la gente estará diciendo, ¿y qué hace ese de la Iglesia Evangélica Reformada con ese católico del otro lado? Es lo primero que nosotros tratamos de promover aquí. El pueblo de Dios está dividido, y mientras ese pueblo de Dios está dividido, a quien menos le sirve es a Dios. Reverendo, es un gusto. Está de más hacer historia de cómo yo coincido con estos encuentros, y aquí vamos a manejar simple y sencillamente Cuaresma, Semana Santa, que es lo que se aproxima y que debemos de cumplir con ese mandato de los medios de comunicación que se instituyen, como les dije, para informar, formar opinión, concientizar, educar y entretener. Pues los vamos a entretener, no apaguen su televisor, por favor, porque creo que con uno que logremos encontrar que estaba en la oscuridad y vio una lucita con lo que vamos a proponer ahora, nosotros estamos realizados, porque en el nombre de Él es que hacemos estas cosas. Usted dijo diácono. Empecemos, porque si yo le pregunto a 100 jóvenes católicos qué es diácono, no me van a saber responder. ¿Qué es un diácono? Bueno, un diácono, la palabra diácono es una palabra griega que significa servidor o el que sirve. Y está dentro de la Sagrada Escritura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles, algunos se quejan porque algunos apóstoles no pueden atender a las viudas o no tienen tiempo de poder atender a las viudas, a los enfermos. Entonces ellos buscan colaboradores para que les puedan ayudar en este servicio. Y entonces se forma un grupo de 7 hombres de buena fama dentro del grupo de los apóstoles, y ellos son los encargados de asistir. Entonces los apóstoles se reúnen, oran por ellos, les imponen las manos y ya quedan instituidos como diáconos de la Iglesia Católica, y así van haciendo el diaconado dentro de la Iglesia. ¿Cómo no? Para ilustración, luego aparecerán las rotulaciones, ahí estamos hablando de qué es la Semana Santa. Pero igualmente yo quisiera saber, dentro de lo que plantea el padre Noel, en relación al formato de formación espiritual que tiene la primera Iglesia Evangélica Reformada, ¿cuál es la diferencia en la posibilidad de encontrarse con los jóvenes y con servidores para que le ayuden a usted en esa hora de Dios, que no es nada fácil? Bueno, sí, yo creo que la juventud hoy en día está revolucionando, es una oleada de una juventud que quiere cambiar, que quiere cosas nuevas. Creo que nosotros hemos heredado esta juventud un mundo que no merecen, un mundo corrupto, lleno de droga, lleno de violencia, lleno de corrupción, y ellos se están reinventando a sí mismos. Y una de las cosas más interesantes es que también en lo espiritual los jóvenes están buscando a Dios. ¿Cómo no? Padre, ayúdenos a
definir qué es Cuaresma. Fíjese bien cómo estamos dándole seguimiento al proceso para que los que hoy se están descubriendo como católicos o como siervos también de la Iglesia Evangélica Reformada no han encontrado la respuesta concreta a los términos que se usan para que vayamos generando un poco de concientización y de interés y de sentido de pertenencia. La Cuaresma es un tiempo litúrgico dentro de la Iglesia. La Iglesia organiza las celebraciones dentro de un tiempo, y a ese tiempo se le llama tiempo litúrgico. Es un lapso de un año. Y la Cuaresma es ese espacio, son 40 días. La Cuaresma significa 40 días de preparación a la fiesta mayor, ¿no? La fiesta mayor es la Semana Santa, donde el núcleo está ahí en la fiesta más importante de la pasión, muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Cuaresma son esos 40 días de preparación a la Semana Mayor. ¿Y por qué? Porque hace énfasis a los 40 días y 40 noches que Jesús pasa en el desierto. Jesús pasa en el desierto después de que es bautizado, según los relatos de los sinópticos, los 3 evangelios sinópticos. Jesús se bautiza en el río Jordán, se hace bautizar y luego por el Espíritu es conducido al desierto 40 días y 40 noches para preparar su vida pública. Entonces la Iglesia en estos 40 días de la Cuaresma, es lo mismo que significa 40 días, lleva a la Iglesia a prepararse espiritualmente a base de ayuno, oración y caridad para poder recibir la Semana Mayor. Es una manera de preparación espiritual. Escuchaba también que está vinculado a los 40 años que el pueblo de Dios anduvo por el desierto. También los 40 años y los 40 días también que las aguas torrenciales del diluvio cubrieron la tierra para purificarla. Bueno, reverendo, tiene la palabra para ver entre la católica y la Pierre cómo estas interpretaciones aparentemente son casi iguales. Bueno, sí, el número 40 es muy significativo en la Biblia. Sin embargo, creo que nosotros, cuando preguntamos qué es Semana Santa, hablamos de que Jesús fue a la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Parece que solo estamos enfocados en eso, pero para nosotros la historia es una historia completa, que comienza desde el inicio, cuando Dios hace el mundo y el universo entero y pone al hombre ahí en un ambiente perfecto. Y la pregunta es ¿por qué Dios hizo el mundo y por qué Dios quiso hacer el hombre? La Biblia no cuestiona ni siquiera la existencia de Dios, solamente la afirma. Génesis 1:1, el primer versículo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio de todo ya estaba Dios. Eso es la aseidad de Dios. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. A Dios nadie lo creó, Él existe porque existe. Y es un Dios creador. ¿Pero para qué hace eso? Bueno, Él quería mostrar su gloria, decir quién es Él. Pero también quiso hacer el hombre para que el hombre fuera objeto de su amor. Y Dios quiso tener una familia. Pero la historia que viene desde ahí dice que el hombre lo echó todo a perder. Dios puso a Adán y a Eva en un ambiente tan perfecto que le llamó el jardín del Edén. Todo era perfecto. Imagínense, ahí no habían zancudos, no había enfermedades, ni suegras habían ahí. Claro. Todo era no había chikungunya, no había zika, no había nada de eso. Era perfecto. Todo. No había corrupción. Pero el hombre, pero Dios quería que el hombre correspondiera a ese amor. Si Dios hubiera hecho al hombre monótono, sin nada que pudiera compararse, ¿cómo el hombre podía amarlo? Es como que Adán le dijera a Eva: Eva, no hay mujer más linda que tú en el mundo. Si no hay con quién comparar. Y Dios le dijo: bueno, vamos a poner aquí un árbol y de este fruto no puedes comer. No quiso poner una prueba más grande, pero el hombre desobedeció y falló y echó todo a perder. Y todo se vino a corromper. Ha notado que el planeta no funciona perfectamente, que nosotros no funcionamos perfectamente, nos enfermamos, la economía no funciona perfectamente, aún la naturaleza misma está quebrantada.
Ahora mismo tenemos tantos problemas que ver con agua y con todo. Todo vino y todo esto a causa de la desobediencia del hombre. Y es ahí cuando Dios hace un plan que es desde el principio, y este es el tema central de la Biblia, la redención del hombre. Bueno. Desde que el hombre falló, Dios quiere redimirlo. Y cuando nosotros hablamos de Semana Santa, hablamos de ese Dios que quiso mostrar su gloria, que quiso manifestarse, que quiso mostrar su amor en el hombre. Cuando el hombre falla, es el Dios que quiere rescatar también al hombre. Y por eso viene a morir y a morir en una cruz. ¿Sabe, don Goldman, que la cruz, que era un símbolo de muerte, viene a ser un símbolo de esperanza, un símbolo de redención? Por eso usted ve aún la Cruz Roja, usa el símbolo de la cruz. Claro. La cruz ya no es de muerte, ya es de victoria, ya es de esperanza. Claro. Muy bien. Interesante, reverendo Daniel. El gran dilema, el paradigma que se da en cuanto a los que han decidido hacerle la guerra a Dios y a su Hijo Cristo Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos hablando de uno. La campaña es demoledora, que es mejor vivir sin Dios, pero aquí hay dos ciudadanos que tienen la autoridad académica, diría yo, y teológica, para poderle reafirmar que en el plan de Dios el Señor Jesucristo estuvo entre nosotros por 33 años y luego ocurrió lo que tenía que ocurrir, que fue justamente la pasión, crucifixión, muerte y resurrección. Alguien podría estar debatiendo con nosotros en este momento, reconociendo que eso no es cierto. ¿Cómo podemos reafirmar y decirle a los que nos están viendo y a los que por ahí de alguna manera están en la duda o están en la oscuridad porque no han encontrado una lucecita que les enseñe a ver las cosas realmente como son? ¿Cómo hacemos, Padre? Pues dentro del mundo académico y dentro del ambiente también así social, muchas personas pueden decir que quizás Dios no existe. Y esa es una de las cuestiones que está queriendo promocionar el mundo, que la existencia de Dios no está dentro de la humanidad. Pero aquí la cuestión en punto es que hay registros históricos, datos históricos, no solamente de la Sagrada Escritura, sino también datos históricos que dan a conocer la existencia de Jesús en la tierra por medio de los registros históricos en Roma. Ahí se da a conocer también que el Imperio Romano crucificó a un tal Cristo de Nazaret. Entonces, cuando hay un paso histórico que no solamente está en la Biblia, no solo pueden decir que es un invento de los cristianos, sino que también está dentro de un registro científico histórico. Entonces ahí ningún intelectual, ningún académico, ni ninguna persona en el ambiente social puede negar una existencia propia terrena de Jesús, el Hijo de Dios, en la tierra. Y es así como se desarticula pues un objeto así dentro de la sociedad, de que a veces se le puede dar esa parte de inexistencia a Dios, pero cuando ya se asume esta realidad es una verdad académica también dentro de la historia. Y hay muchos intentos de rescatar también la figura del Jesús histórico, el Jesús de Nazaret, y hay teólogos dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, que tratan de rescatar la figura del Jesús de Nazaret. Dice un tal Jesús de Nazaret desde una visión histórica, no solo desde una visión del Cristo de la fe, desde una visión cristiana, sino también desde una visión histórica, para que también la historia y la ciencia se conozca que también Cristo vino a la tierra y que estuvo presente aquí como parte de un proyecto de salvación, como lo explicaba. El proyecto de salvación divina por la paz, por el amor y la justicia, entiendo. En ese sentido, voy a ir a una pausa para que el reverendo Daniel Romero, como estamos aquí con dos académicos involucrados en el tema teológico y de lo que es realmente la verdadera religiosidad, y que todos realmente pertenecemos y dependemos de un mismo Dios, vamos a ver cuál sería la parte que
la primera iglesia evangélica reformada promueve justamente en esa parte de que todavía hay gente que habla e insiste de que eso es una historia que se inventó alguien para dominación mundial. Ya regresamos, no nos cambien. ¿Qué es la Semana Santa? ¿Qué es la Cuaresma? Y estamos también tratando de establecer que Jesús venció a la muerte. Y hay unos que no lo creen, pues benditos sean ellos también. El zancudo Aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar, porque es quien transmite el Zika, el dengue y chikungunya. Se debe chapear los solares baldíos, eliminar las llantas viejas, pailas y barriles que acumulen agua, limpiar el agua de los floreros, eliminar la acumulación de basura. Toma estos consejos y ponlos en práctica. Recuerda, para el dengue, chikungunya y el Zika derrotar, los criaderos del zancudo debemos eliminar. Gobierno de la República. Kingdom Editorial es una empresa dedicada a la elaboración de material educativo para todas las edades, presentando una nueva propuesta educativa muy alternativa en textos escolares en todos los niveles y en las materias básicas de nuestro país y al alcance de todos. Cada uno de los textos de Kingdom Editorial está dotado de un sinnúmero de herramientas innovadoras, de alto rendimiento y evaluadas por normas internacionales, basadas en la malla curricular nacional con sus reformas educativas. Kingdom Editorial pone a su disposición las siguientes asignaturas: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas y Español, todas de 1º a 9º grado. Nuestros libros poseen herramientas importantes para el aprendizaje ideal como áreas de trabajo, proyectos, contenidos didácticos, áreas de recortes, cuentos, evaluaciones y diplomas de finalización. Le invitamos a vivir esta nueva experiencia en Educación Nacional y nos comprometemos con cada uno de ustedes a llenar las expectativas en las respectivas áreas de aprendizaje. Kingdom Editorial, aportando en la educación nacional. Hacemos la diferencia. Todo en la vida es cuestión de actitud. Estudia con actitud en USEM la carrera que más te guste, porque tu futuro depende de vos. Nuestros campus USEM a nivel nacional te esperan para que construyas tu futuro éxito. Decidite, esforzate y triunfa, porque educarse es cuestión de actitud en USEM. Escribinos a info@usem.net y comenzá a construir tu futuro éxito. USEM, matrícula abierta. Estamos aquí anticipando probabilidades que están siendo inspiradas. Vamos a tratar de generar una alianza. Bueno, obviamente que este programa, con todo gusto, se lo vamos le vamos a dar los derechos a TV Suyapa. Y por aquí estoy hablando con Alfie Omega, que el señor tiene un poquito de influencia allí, y yo sé que lo voy a terminar convenciendo de que vamos a etiquetar estas cosas como una alianza de aquellos que estamos proponiendo la reconciliación del pueblo de Dios, particularmente en esta parte también amada que se llama Honduras. Volviendo al tema, señor, quedamos en la situación de los que todavía advierten y vociferan dudas de que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, estuvo aquí por 33 años, cumplió la misión conforme el plan divino de salvación de su creación y luego regresó al cielo. ¿Cómo quedamos con la primera iglesia evangélica reformada? Bueno, estamos de acuerdo con el Padre Noel. La gente siempre está cuestionando a través de los tiempos. Fíjese que el hombre por sí mismo tiene una necesidad espiritual bastante grande. Por eso es que usted ve en todos estos canales de ciencia famosos, Discovery Channel, National Geographic, Fox News, bueno, todos estos programas que siempre están pasando segmentos de querer negar la existencia de Dios
o del otro evangelio, o el evangelio de Judas, y para este tiempo recargan más. Y esto más bien es la necesidad que el hombre tiene de esa parte espiritual que tiene que ser llenada. Pero la Biblia es clara, y la Biblia que ha sido revelada y que se escribió en un periodo tan largo, que fue escrita en palacios, que fue escrita en establos, que fue escrita por campesinos, por reyes, guarda una unidad perfecta. Y cuando la Biblia está hablando de la existencia de Dios y del Cristo encarnado que vino a este mundo, lo habla de tal manera, y la gente puede decir cosas científicas en relación al mundo, la existencia, pero solo hay que dejar que el tiempo pasa. Y siempre vamos a ver que la Biblia tiene razón. Y que lo demás, hay miles y miles y miles de libros científicos que están obsoletos. Que ya sus descubrimientos ya no revelan, ya sabe que no son cosas que existen ni que se pueden comprobar. Lo único que ha permanecido a través de los tiempos es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos habla de ese Jesús. Bueno, importante es hacer un poquito de repaso en este caso. Jesucristo venció a la muerte y es irrefutable. Ni los más sobresalientes científicos, académicos de la galaxia que hayan venido han logrado demostrar lo contrario. Claro. Entonces, dos siervos que estamos aquí, no cristocéntricos, sino espiritualmente formados, porque yo, permítame que tengo la valentía de sentarme a conversar sobre estos temas con dos personas como ustedes. Me siento honrado, me siento distinguido, pero esta sabiduría viene de ahí arriba, no es mía, ni quiera Dios que yo me esté atribuyendo cosas que no me pertenecen. Entonces, decía yo, esta situación del paso de él, lo puntual. Algo que me interesa, y yo se lo dije al padre Noel, ya no podemos seguirnos latigando los cristianos, ya no podemos seguirnos victimizando, y que cuando vemos el rostro de Jesús ahí con unas espinas y con una media cosita que se cubre por ahí las partes íntimas, lo vemos, de alguna manera nos vamos a justificar con él, pero lo victimizamos y lo hacemos sentir como algo que realmente no es exactamente lo que representa. Entonces, si es el que venció a la muerte, ¿por qué no vamos a ir a sentar frente a él a llorar? ¿Por qué no nos vamos a sentar frente a él o ponernos de enfrente, nos arrodillamos y le decimos: Señor, danos toda esa fortaleza que tú empleaste para rescatarnos de la muerte y liberarnos del pecado y sobre todo salvarnos? ¿Cómo hacemos? Estoy tratando de reinventar la forma de promover las tendencias espirituales, sea de la Pierre o sea de la católica, o no sé de qué otras iglesias por ahí. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Recientemente estaba viendo una encuesta de una universidad, Barna, que acostumbra a hacer encuestas en Estados Unidos, pero números son números. Y estaba hablando que el 88% de los norteamericanos dicen que creen en Jesús y que ellos dicen que Jesús era quien decía que era. Upa. Pero el asunto es que algunas veces creer o decirlo o hablar y hacerlo, hay una gran diferencia, porque es fácil decir cualquier cosa, no es asunto de decirlo. Lo que está fallando ahora es el asunto de lo que hacemos, o sea, que nuestros hechos hablen más fuerte que nuestras palabras, porque la convicción verdadera de lo que es creer es cuando nosotros podemos demostrar, o sea, que usted puede decir, él es un creyente, es un cristiano, es una persona que verdaderamente cree en Jesús y lo que Jesús hizo en su vida. Yo tengo a algunos amigos y los catalogo así y los amo, o sea que algunos yo le llamo que son santos. La palabra santo quiere decir apartado.
Apartado. No es que sean perfectos, porque nadie es perfecto, todos tenemos errores. No hay iglesia perfecta tampoco. La iglesia no es un lugar para gente perfecta, más bien es un lugar para gente que sintiendo su pecado va porque sabe que necesita un Salvador, que necesita a Cristo, que necesita reconciliación. Para eso es la iglesia, para la gente que el sano no va donde el médico, el que tiene necesidad va donde Dios. Pero hay personas que quieren vivir la vida como Cristo. Pero hay otros que son como tropezadores, que dicen que aman a Dios, pero no viven como Dios. O sea, usted explicaba antes algunos ejemplos, dice, abre la Biblia, y la Biblia dice, claro, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, necesitamos ver un verdadero cristianismo, un verdadero creer en Cristo Jesús, pero también el testimonio personal. La comunión con Él no significa que nos sepamos la Biblia de la A a la Z, o que vayamos a las 24 homilías o las 30 que le va a tocar presidir al Padre Noel una vez que Él ya sea. Y a propósito, ¿cuándo es la ordenación? La ordenación sacerdotal, 22 de junio. Óigame, un pequeñísimo detalle y un comercial que no me lo puedo evitar. Ok. Este señor don Ángel Garachana Pérez, nuestro obispo de la diócesis de San Pedro Apóstol, ¿por qué le llaman el pastor de las vocaciones sacerdotales ustedes? Pues porque los sacerdotes hondureños, todos relativamente somos jóvenes, porque hasta que él vino a San Pedro Sula empezó a promover las 25 años. Las vocaciones. Hace 25 años comenzó a promover las vocaciones sacerdotales. ¿Qué promedio de sacerdotes de la edad suya han sido iniciados y ya están? Pues justo en mi misma promoción somos cuatro que andamos en el rango de la misma edad. Y el sacerdote mayor dentro de la iglesia, el sacerdote hondureño dentro de la diócesis, tendrá el padre Canales es uno de los mayores, o sea que, y fue ordenado por Monseñor Ángel. ¿Y el padre Henry Asterio, el más joven? El padre Henry Asterio, no, hay otros más jóvenes ahora. Bueno, sí. Las vocaciones sacerdotales son importantísimas, se habían deprimido. Claro. Y se registra en lo que es la diócesis de San Pedro Apóstol y de los obispos, que este obispo es el que ha llegado casi a batir el récord en relación a tener ya en los 25 años unos 50 sacerdotes ordenados, ¿sí o no? Claro que sí. Mire qué bonito. Pero como no se trata de droga, de alcohol, de sexo desenfrenado y todo lo demás, no sale en los medios de comunicación. No sale el padre Noel ahí, una paginita allá al fondo y se ordenó. Bueno, importante es entonces darle seguimiento a esta conversación. ¿Cómo podemos reinventar la forma de que la Iglesia Católica no esté llena de ancianos? Yo voy a misa todos los domingos y estoy pendiente no de la homilía, sino que no se me desmaye un viejito de los que está ahí cabeceando. Se lo digo así claramente, padre, discúlpeme. Soy periodista y tengo que expresar lo que siento. Adelante. ¿Cómo hacemos para que la iglesia se llene de jóvenes? Bueno, primero en continuidad con lo que decía el reverendo, es no es tanto reinventar, sino que tratar de vivir una vida coherente dentro del cristianismo, ¿no? Dentro de la iglesia, tratar de tener una coherencia entre lo que se profesa, entre lo que está escrito dentro de la Sagrada Escritura y lo que se vive, que es el gran reto ahora, poder entender y comprender que el cristianismo no solo es un conjunto de doctrinas, sino que es una vida entregada, una vida coherente y una vida en base a la restauración del reino de Dios. Entonces, entender desde ahí la parte y la parte tanto del cristiano como de los dirigentes, ¿no? Los que podemos llamarnos dirigentes o guías espirituales o pastores dentro del cristianismo. Entender eso, poder entender que nuestro papel dentro de la sociedad está dentro de la construcción del reino de Dios. Si lo logramos entender así, pues el cristianismo se va a vivir con más autenticidad, más autenticidad dentro de las iglesias, dentro de las religiones y dentro de la vida de la iglesia católica. Importante entender lo que usted decía, entender el verdadero sentido de la Semana Santa,
entender el verdadero sentido de la Semana Santa no significa que latigarse o crucificarse o mirar a un Jesús sangriento, sino poder entender verdaderamente cuál es el significado de esa entrega, en qué se basa el significado de la entrega dentro del proyecto de salvación para la restauración del género humano, para la restauración de la creación de Dios como punto fundamental. Y así pues se va a lograr entender, vivir un cristianismo acorde a las enseñanzas de Jesús, que hay muchas cuestiones que se tienen que purificar y que se tienen que mejorar dentro de las religiones, pues creo que todos llegaríamos a un acuerdo en ese punto y poder entender la religión siempre como una manera de entrar en una relación profunda con Dios, pero sin olvidar a los hermanos, ¿no? Sin olvidar a la creación propia de Dios. Y cómo reinventar dentro de la iglesia, que no se le vaya a desmayar un viejito, pues es hacer la palabra de Dios, el evangelio, hacerla accesible a todos, a niños, jóvenes y adultos, porque la palabra de Dios es para todos, no hay distinción entre pueblos, dice Pablo, no hay distinción entre judío, libre, esclavo, entre fariseo, no hay distinción, la palabra de Dios se da para todos, y la parábola del sembrador es importante. El sembrador sale a sembrar la semilla, y ahí de nosotros si cae en tierra buena o en tierra pedregosa. ¿Cómo no? Ariel, yo creo que vamos a ir a una segunda pausa, ¿sí? Y luego vamos a regresar porque vamos a ir a una segunda pausa y luego vamos a regresar porque yo quiero que le traslademos a la opinión pública y a la teleaudiencia y a los fieles cristianos, a Pierre, igual la católica, cuáles son las estrategias que se siguen para que los fieles, tanto de la Pierre como de la Iglesia Católica, se congreguen. Yo le dije un día al señor obispo, Ángel Garachana, ellos tienen su parte humorística y muy convincente. Le digo, Padre, por el amor de Dios, ayúdenme a que la gente vaya a las iglesias en esta temporada de Semana Santa. Todos se van para las playas. Pues comenzá a orar vos, me dijo, porque la mayoría de los que van ahí son los católicos. Voy a la pausa, ya regreso. El zancudo Aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar, porque es quien transmite el Zika, el dengue y chikungunya. Se debe chapear los solares baldíos, eliminar las llantas viejas, pailas y barriles que acumulen agua, limpiar el agua de los floreros, eliminar la acumulación de basura. Toma estos consejos y ponlos en práctica. Recuerda, para el dengue, chikungunya y el Zika derrotar, los criaderos del zancudo debemos eliminar. Gobierno de la República. Para triunfar en la vida hay que tener actitud. Actitud USEM que te ayuda a lograrlo. En nuestros campus USEM a nivel nacional puedes escoger la carrera que cambiará tu futuro. Estudia con actitud, porque tu futuro depende de vos. Decidite, esforzate y triunfa, porque educarse es cuestión de actitud en USEM. Escribinos a info@usem.net y comenzá a construir tu futuro éxito. USEM, matrícula abierta. En RTV hemos creado una programación para toda la familia. Y ahora nos pueden ver en cualquier parte del mundo ingresando a nuestra página web www.rtv.hn. Descubre todo el entretenimiento e información que RTV te tiene preparado. RTV, la nueva imagen. Bueno, vamos a entrar ya en la parte de interés. Como les decía, ahora todo es mercadeo, ahora todo es motivación, ahora todo es... Porque ese es el nuevo orden y no nos podemos distraer en otra forma de hacerlo. Antes el papá y la mamá le decía, cuidadito, te vas a ir a otro lado, vamos para la iglesia. Y ahora ya no es lo mismo. Ahora le dije, cuidadito, vamos para la playa. Y entonces los padres dicen, si es que estos no quieren ir a la iglesia, vámonos todos a la playa. Reverendo, me decía usted
que en el caso de la primera iglesia evangélica reformada es una tradición ya en esta temporada de reflexión, de conmemorar la pasión, muerte, crucifixión y resurrección de Jesús en retiros multitudinarios. En este caso, estamos revelando algo que usted lo maneja muy discrecional, pero no me ha pedido actualización, pero igual. Es bonito saber cómo la primera iglesia evangélica reformada motiva a los jóvenes y motiva a sus fieles y a las familias que haya un punto de aparte y le dediquemos este tiempo al Señor. Le escuchamos. Bueno, sí, nosotros tenemos un retiro en nuestro campamento Manantial de Vida que queda en Santa Bárbara, donde trasladamos a casi toda la iglesia para reflexionar, para enseñar y para hacer un experimento del cielo, convivir juntos. Sí. Ahí en esos días, 3 días que pasamos en ese lugar, compartiendo familias y compartiendo las cosas de Dios. Yo quiero decir algo que tiene que ver con esto de Semana Santa, porque el clímax de nuestra redención y lo importante que es Semana Santa, aquí pasaron por el mundo tantas personas importantes, pero solo uno partió la historia en 2. El nacimiento de Jesús fue tan, pero tan espectacular, y su paso en la tierra, y su muerte, que fue una muerte sacrificial. Dios hacia el hombre desobedece, Él quiere redimir, rescatar, volver a amar al hombre. Él amó al hombre siempre, pero quiso reconciliarlo con Dios. La justicia de Dios decía, si el hombre pecó, merece el castigo. Pero el amor de Dios decía, solo lo queremos redimir. Pero ¿cómo se podía hacer? No había nada, absolutamente nada que se podía hacer. Lo único que podía hacer es que Él se diera como un cordero. Él fuera a la muerte, tuviera una muerte sacrificial. No es que los judíos mataron a Jesús, no es que la gente mató a Jesús. Él dijo, yo pongo mi vida, yo la doy, yo la quito y yo la vuelvo a tomar. Nadie los crucificó, Él se dio, porque su muerte es sacrificial y lo hizo con el propósito de redimirnos. Él nos amó tanto que quiso reconciliarnos con Dios. Y cuando nosotros entendemos ese amor de Dios, que no hay nada que usted pueda hacer que pueda dejar que Dios lo ame. Usted puede buscarlo, usted puede encontrarle el sentido a un Dios que lo único que quiere hacer es bendecirlo, es ayudarle. Si nosotros pudiéramos hacerlo por nosotros mismos, Él no tuvo que haber venido aquí a la tierra, pero no había otro camino, no había otra solución. Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado y tenía que ser alguien que fuera puro y sin pecado, y solo Él. Bueno, sus 12 apóstoles, cuando les iba revelando lo que le iba a ocurrir, estaban a punto de desintegrarse como tal. Exacto, no entendían. No entendían, y Pedro, que era el más aguerrido, pues hizo actos incluso de rebelarse y todo lo demás, pero él estaba fielmente, entiendo yo, apegado a un plan que venía de arriba y que no era de acá abajo. Claro. Estamos claritos en eso. Importante entonces es establecer, mire qué belleza las personificaciones que se hacen. Dicen que por aquí está a punto de venir una película odiosa que establece cualquier cantidad de descrédito y de certificación de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Yo creo que desde este momento debemos de establecer que si en Honduras realmente hay fervor religioso, hay fervor espiritual, hay fervor cristiano, debemos de revelarnos puntualmente, aunque en el mundo entero esa película haya podido ser exhibida en Honduras, en el nombre de Dios. Yo establezco hoy, junto a estos 2 siervos de Él, que esa película aquí nosotros vamos a generar cualquier cantidad de esfuerzos para que Él mismo no permita que se le siga denigrando. Ya Él ya fue calumniado, Él ya fue humillado, a Él ya se le escupió su rostro, a Él se le dio vino por agua, qué más cosas no se hizo, y ahora vengan unos tipos queriendo hacer negocio por la comercialización también de las creencias, que ese es otro tema que hay que prestarle atención.
Padre, entonces, en el caso de la Iglesia Católica, el tradicionalismo es que el domingo de Ramos, vamos, le ponemos aquellas palmas y el Padre tira aquellas cubetas de agua bendita y nos cae a todos y no sé qué otras cosas más, y de ahí para allá. ¿Qué es lo rescatable, así como para irle a los jóvenes? Jóvenes, acérquense. Está bonito eso de que vayan a recibir una cubetada de agua, tal vez así se descontaminan de la presión que tienen del internet y los cibernautas y todo eso que están perdiendo su derecho a ser libres y a vivir como Él lo ha mandado. ¿Cómo hacemos para contarle a la gente cómo la Iglesia Católica vive eso de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, es importante darle continuidad a la opinión del hermano reverendo, y él decía la importancia de que la autonomía de Jesús, de Él entrega, Él es el que se entrega, Él es el que da, el que se da. Él dice, nadie me quita la vida, sino yo la doy. Y esa es la autonomía de Dios y la decisión de Dios de entregar a su Hijo para la salvación del mundo, para la salvación del género humano, la redención. Entonces desde ahí se va cumpliendo el plan de salvación que se hizo desde el Génesis, ¿no? hasta el momento de la pasión. Importante para nosotros, importante meditar en torno a la pasión, muerte y resurrección de Jesús, porque para la Iglesia Católica dentro del cristianismo, ahí se condensa el núcleo central de la fe. La predicación de los apóstoles en los primeros tiempos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el querigma. Y el querigma es anunciar que Jesús vino a este mundo, que pasó haciendo el bien, sanó muchos enfermos, curó a los ciegos, curó a los sordos, pero que también padeció, fue crucificado y murió y al tercer día resucitó. Correcto. Esa es la predicación de los apóstoles en los primeros siglos de la Iglesia. Dar a conocer a un tal Jesús de Nazaret que murió, padeció, murió, resucitó y para la salvación de la humanidad. Entonces eso es lo que quiere resumir la Semana Santa. La Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, es para hacer una sola celebración que se le llama Triduo Pascual, y dentro de esa sola celebración que está organizada en 3 días es el Jueves Santo meditar en la pasión, el Viernes Santo meditar en torno a la crucifixión y a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y ya el Sábado Santo en la vigilia de la noche prepararse para la solemne resurrección. Él, cuando lo van a sepultar a los 3 días, al domingo como se está calendarizado, encuentran el sepulcro vacío, separada una hermosa roca del tamaño de esta televisora, que quién sabe quién la movió, y que fue a María, las mujeres, María Magdalena. María Magdalena fue la que fue designada por Dios, por Él, para irse a encontrar. Entonces, esa es la parte que yo quisiera rápidamente que la manejemos. El Jesucristo de carne y hueso y el Jesucristo que resucita, pero ya es lo que anda allí, es Jesucristo en espíritu. Y ahí es donde también los apóstoles tuvieron dificultades, porque le decían que los mandaba a predicar, pero le preguntaban que dónde iba a estar él, y él les decía, yo voy a andar con ustedes, pero ya no, ahí como estuvimos todo este trayecto hasta llegar a mi crucifixión. ¿Cómo hacemos en esa parte? Llegamos a los 10 minutos de segmento, volvemos para ese pequeñísimo detalle que es muy interesante, cómo eso ocurrió y ahora tal vez en las películas esas de fantasías y de ficción las están tratando de emular, pero de manera burlesca y no exactamente como está establecido, y está un testimonio irrefutable de que ese Señor resucitó, fue sepultado, se salió de la tumba y luego ya en espíritu se volvió a encontrar con los apóstoles, y ahí es lo más lindo. Dice él en la última cena, haced esto en conmemoración a mí. Este es mi cuerpo, en el caso del pan. Y esta es mi sangre en relación al vino. Esa es la verdadera conmemoración. Ya regreso porque les estoy robando espacio a los señores que son los que tienen que dar testimonio de esa historia tan bella que es insustituible para la redención de la humanidad. Volvemos en instantes, no nos cambien.
El zancudo Aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar, porque es quien transmite el Zika, el dengue y chikungunya. Se debe chapear los solares baldíos, eliminar las llantas viejas, pailas y barriles que acumulen agua, limpiar el agua de los floreros, eliminar la acumulación de basura. Toma estos consejos y ponlos en práctica. Recuerda, para el dengue, chikungunya y el Zika derrotar, los criaderos del zancudo debemos eliminar. Gobierno de la República. Para triunfar en la vida hay que tener actitud. Actitud USEM que te ayuda a lograrlo. En nuestros campus USEM a nivel nacional puedes escoger la carrera que cambiará tu futuro. Estudia con actitud, porque tu futuro depende de vos. Decidite, esforzate y triunfa, porque educarse es cuestión de actitud en USEM. Escribinos a info@usem.net y comenzá a construir tu futuro éxito. USEM, matrícula abierta. Bien, señoras y señores, estamos en la recta final ya de esta comparecencia. Les anticipamos que este programa está certificado para repetirlo cuantas veces sea necesario hasta llegar al final de esta temporada después de la Cuaresma, la Semana Santa. Dijimos que íbamos a hablar un poquito de el Cristo Jesús que se salió del sepulcro, se apareció, se reunió con los apóstoles, cenó con ellos y todo lo demás, pero los apóstoles tuvieron dificultades para entender qué era lo que realmente había pasado. Reverendo. Bueno, uno de nuestros servicios más significativos es el Domingo de Resurrección. A las 5 de la mañana nos reunimos para celebrar este hecho en la vida de la iglesia tan importante. Y Cristo resucita y María Magdalena va al sepulcro corriendo y ve que no está Jesús, llama a los discípulos, va Pedro y Juan y luego regresan y María Magdalena queda ahí hablando con un hombre y le dice, ¿dónde lo pusiste? Y era Jesús y hablaba con ella y ella le dice, y cuando él le dice su nombre, él le dice Raboni, maestro. Raboni, correcto. Y ella va para donde él y le dice, no me toques. No me toques. Ese no me toques es un Dios también que está glorificado. Pues va al cielo a tomar una posición, a tomar un reino, a seguir siendo quien Él es. Él se hizo hombre, se encarnó, vivió como hombre, sufrió como hombre, pero ahora ya su naturaleza ya era algo divino que siempre lo fue, pero Él se despojó de su gloria. Ya estando en la última cena ya era en espíritu. Y ve, estamos claros. Y ve, él quiso hacerlo así porque no los quería asustar, o sea, él vino a nacer, aunque María fue engendrada y él nació por obra del Espíritu Santo y vivió acá. Y Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Fue crucificado, resucitó. Son divinas personas. Y ahora está en el cielo, tomando, y él dijo, bueno, es bueno que me vaya, porque vendrá el Consolador, alguien que estará dentro de nosotros, para darnos poder para vivir esa vida cristiana. Realmente nosotros tenemos un Dios trino bueno, que nos ha amado, que nos ama, y en su resurrección nosotros podemos sentir también que Él lo justifica y Él tomó en sí el castigo que era para nosotros y Él nos dio su perdón y nos dio su gracia. Y esto es lo más lindo que el ser humano tiene. Amén. Saber que Dios le dio un regalo también grandísimo y es la libertad. La libertad. Lo que le llaman aquí libre albedrío es una cacofonía. Sí, exactamente. ¿No? Por albedrío es lo mismo que libertad. Sí. Porque ahora nosotros tenemos que tomar una elección de querer recibir ese regalo de la salvación que Dios nos dio en la cruz.
y que nosotros podemos saber que no tenemos un Cristo muerto, ¿Cómo sino no? un Cristo vivo. ¿Cómo no? Y si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no veniste en un platillo volador, sino que en un burro todo raro, el pobre burrito? Ese es el Domingo de Ramos, ¿no? Interesante. Y luego del Domingo de Ramos, yo lo que veo mucho más increíble y significativo y demostrativo de esta Semana Santa, a mí me fascina la misa crismal, en donde ellos viene toda la grey católica, la de los sacerdotes, ¿cómo le llamamos ya en conjunto? El clero. Viene todo el clero y eso es lo lindo que quiero que prevalezca ahorita. Estos señores hacen votos de humildad, hacen votos de pobreza y en esa misa crismal vuelven a renovar sus votos de obediencia, de pobreza y de entrega absoluta a la causa que él justamente mandó a sus apóstoles hace ya más de 2000 años. De eso se trata la misa crismal. La importancia que se tiene es que Cristo el Jueves Santo instituye la Eucaristía y instituye también el sacerdocio y el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Lo dice dentro de los relatos de la pasión y sobre todo en el relato de la última cena. Entonces por ello se realiza por la mañana la misa crismal, donde se renuevan las promesas sacerdotales, porque Cristo instituye el sacerdocio. La carta a los Hebreos dice que el único sacerdote es Jesucristo, pero Jesucristo asocia a hombres para que puedan colaborar en el proyecto del reino de Dios. Entonces, dentro de eso se celebra la misa crismal en ese ambiente de una acción de gracias a Dios por el sacerdocio, por el sacerdocio regalado a la iglesia y por también el regalo de la Eucaristía, de la Eucaristía dentro de la iglesia. Y importante también dentro de los relatos evangélicos lo que hablábamos, la dificultad de los apóstoles para poder creer en la resurrección y en el proyecto salvífico de Dios. Entonces, los apóstoles, nadie, de todos los que le seguían a Jesús, nadie logra comprender el misterio que envuelve la figura de Jesús de Nazaret, del sepulcro vacío y todo. Lo logran entender, como lo decía el hermano reverendo, hasta la llegada del Espíritu Santo. Solo con la venida de Pentecostés se logra comprender y entender cuál era verdaderamente el proyecto de salvación de Dios por medio de su Hijo. Y por eso se puede entender el sepulcro vacío y la pregunta que quedó así abierta en el segmento anterior. ¿Sí? ¿Cómo no? Padre, pero rápidamente, el Vía Crucis, para empezar, hagámoslo entender a la gente con unas dos palabras. ¿Qué es Vía Crucis? El camino de la cruz. El camino de la cruz. Es una palabra latina, claro. Vía Crucis, claro. y vía es el camino, una vía, claro. y la cruz. Bueno, hay 14 estaciones. ¿Usted cree que en un par de minutos podemos hacer un repaso rapidísimo de cada una de las estaciones? ¿Sí o no? Claro. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Hombre, ya está. Yo soy el que me estoy quedando atrás. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Interesante. Todos van acompañados de un texto bíblico, claro, para darle fundamentación bíblica. Quinta estación. Jesús es ayudado por el Cirineo. Ok, vamos a ver. Sexta estación. La Verónica limpia enjuga el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Onceava estación. Jesús es clavado en la cruz. Doceava estación. Jesús muere en la cruz. Treceava estación. Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre. Y la decimocuarta estación. Jesús es sepultado. ¿Cómo? Puesto en el sepulcro. Este muchachito viene bien preparado, ¿verdad? Y esto que todavía no ha hecho la iniciación, ¿cómo le llaman? La ordenación. ¿Cuándo lo vamos a estrenar a usted como sacerdote? Pues el 22 de junio será la ordenación sacerdotal en la Catedral San Pedro Apóstol. Y las vocaciones dentro de lo que es la primera iglesia evangélica reformada, ¿cómo se van conformando hasta llegar a encontrarse con unos 2 o 3
Bueno, 2 o 3 Danieles Romero ahí, porque usted, entre lo que es el tercero, dentro de casi un centenario que tiene, sí, creo que la primera iglesia evangélica reformada. Hay que pasar por un seminario, luego, después de 5 años de ejercer el pastorado, se puede hacer una ordenación ya como, y en la iglesia reformada le llaman reverendo. Reverendo cuando ya puede oficiar los sacramentos de la iglesia y puede hacer todas estas cosas. Yo quiero concluir con un versículo, don Goldman, dice, con mucho gusto, señor. Pablo dijo en 2 Corintios 9:15, gracias a Dios por su don inefable. La palabra gracia quiere decir regalo, la palabra inefable quiere decir algo no comprendido o que no podemos entender. Y yo puedo decir gracias a Dios por Jesús que vino a morir, ese regalo de la salvación que nos dio y que no podemos entenderlo, como Él nos amó. ¿Cómo no? Muchas gracias. Una salidita rapidita también, porque con ustedes quiero hacer por lo menos un programa mensual, pero estoy entusiasmado. Pongamos de moda este tema, pues, así como se ponen de moda otras cosas. Pues no solo en la Semana Santa, ser cíclico. Yo creo que a esto hay que darle un seguimiento por la necesidad de espiritualidad y de reencuentro con Dios que tiene nuestro pueblo en particular. Agradecemos, hermano Olman, esta oportunidad, este espacio, a cada uno de los televidentes. La honra para él. Y agradecemos también a Dios que nos ha permitido encontrarnos hoy y conocer también al hermano Daniel, al reverendo de la iglesia, y conocerlo también a usted. Y pues que Dios nos mantenga siempre unidos en el amor, bajo su proyecto de salvación, y que podamos responder cada día como auténticos hombres y mujeres de Dios a la llamada que Él nos hace a cada uno de nosotros. Bueno, aquí yo saco una conclusión. El reverendo Daniel Romero insistió. El mensaje, la homilía, el servicio religioso del domingo, hablar de cualquier cantidad de temas vinculados con la situación. Ese comportamiento, ese mensaje, ese discurso, esa homilía, en alguna medida convence. Pero lo que arrastra es el testimonio. ¿De qué sirve que el reverendo Daniel vaya y yo salga embelesado con todo lo que él expresó, inspirado en la palabra de Dios? ¿De qué me sirve que el Padre Noel haga exactamente lo mismo si yo comienzo a ver en su comportamiento lo contrario? Hombre, dicen que la mujer del emperador no solo debe de ser pura y honesta, sino que por lo menos aparentarlo. Eso es lo que he escuchado yo por ahí. Yo me voy y les digo algo. Manténganse pendientes, porque cuando yo esté listo para ofrecerles mi testimonio de sanidad divina, el Señor Jesús, cuando pasó por acá, por este mundo terrenal, hizo ver a los ciegos, salvó a una mujer que tenía 12 años ininterrumpidos de un flujo sanguíneo, hizo ver a un ciego, le generó salvación masiva a los que tenían en aquel momento lepra, resucitó a Lázaro. El Señor Jesús, yo voy a dar un testimonio ante ellos próximamente, en el que Él me dio los pies cuando nací y me los devolvió cuando estuvieron aquí en un hospital a 1 hora de ser amputados. Con permiso, créanme, Jesús sigue entre nosotros, aunque muchos no lo crean. Y esos que no lo creen son los que más anda Él tratando de convencerlos, porque a los convencidos dicen que para qué los van a andar buscando. Con permiso, Ariel y el equipo de RTV, estamos próximos, sin ninguna duda, en esta temporada de Cuaresma y Semana Santa, promoviendo la espiritualidad y sobre todo el reencuentro del pueblo de Dios, porque Él así lo manda. Con permiso, que esté muy bien.